Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 4G, programa número 70 del ciclo. Y hoy con un invitado muy especial que es Carlos Heller, un hombre que resiste los archivos. Podemos mostrar declaraciones de él de hace muchos años y dice lo mismo que ahora. Tiene un pensamiento y nos va a contar qué piensa ahora de Macri. Él combatió a Macri primero como presidente de Boca, como candidato a presidente y después en la política. ¿Qué hizo Macri hasta ahora? ¿Cómo lleva el gobierno en la Argentina Mauricio Macri? Vamos a hablar de los temas de la semana. La ley del blanqueo. ¿Está bien? ¿Favorece a los evasores, a los tramposos? Le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar también de la ley de los jubilados. Y también de las cuentas que tiene Mauricio Macri en el exterior, en Bahamas, que aparentemente el dinero, 18 millones, lo va a traer a la Argentina. Y de cómo está el país y hacia dónde vamos. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal, pero por el buen camino? Bueno, muchas preguntas para Carlos Heller. Así arranca 4G, periodismo de última generación. 4G, datos del programa de hoy. Mano a mano con Carlos Heller, un hombre que resiste el archivo de la economía a la política. Temas para la entrevista: el blanqueo de capitales lanzado por el gobierno, el plan para las jubilaciones y la situación de la economía entre inflación y tarifas. 4G, periodismo, última generación. Gracias, Carlos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Vamos a dar de cuenta que usted es el profesor de la universidad, de la facultad, y le tiene que poner un puntaje al gobierno de Macri en estos primeros 5 meses. Un Menos poquito 10. más. ¿Cómo? Menos 10. Menos 10 como en el chinchón. Claro. Nada, no hizo nada bien. Yo no comparto la filosofía, porque entrar a analizar medidas puntuales es una de las maneras de entrarle al tema. Yo creo que nosotros vivimos más de una década en un proceso que se llamó de movilidad social ascendente y ahora hemos iniciado un proceso de movilidad social descendente. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener una política de redistribución del ingreso progresiva, tenemos una regresiva. Sí. Estamos en una etapa donde se le saca a los que menos tienen para darle a los que más tienen. Entonces, eliminamos retenciones y eliminamos subsidios a los servicios públicos, para dar un ejemplo concreto. Es decir, yo no comparto la concepción de la política que tiene este gobierno, que básicamente está en la antípoda de lo que yo pienso. Yo estoy a favor de la integración regional como se vino construyendo todos estos años y claramente la política exterior del gobierno actual es alinearse con los Estados Unidos, digamos, para marcar una cosa. Sí. O sea que es un gobierno para ricos. Es un gobierno para ricos. Sí, y la clase media también se está privando de un montón de cosas. Va menos al cine, va menos a la cancha, compra menos en el supermercado. Bueno, a ver. Hubo declaraciones de González Fraga, sí, que si bien no tiene cargo en el gobierno, es un integrante del partido, de uno de los partidos de gobierno, fue candidato a vicepresidente por la Unión Cívica Radical. Vale. Espere que la tenemos. Vamos con ese disparador. González Fraga, que dijo el otro día en Radio La Red. A ver. Esto es algo que es inevitable, Luis. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Es como que vivimos en un mundo de mentira, digamos. Vamos a Estados Unidos, vamos a comprar un plasma, vamos a vacaciones. Claro, sí, está clarito. Hay que decirle al empleado medio que vivió en una burbuja y que esa no es su realidad. Su realidad es que no puede acceder él dice un plasma, habría que decirle que ya hay cosas más modernas que el plasma, pero no importa. Sí. Y ni pensar en viajar al exterior. Quiero decir que no es una declaración aislada, porque ayer la vicepresidenta salió a respaldarlo, dijo efectivamente. Michetti dijo lo mismo. Dijo exactamente lo mismo. Es decir, este es el pensamiento. Escúcheme, usted pide. Y mire la producción como lo dice. Soy una maravilla. Michetti, vamos. Qué grande. Desde que salís del populismo y salís de la fantasía, ¿no? de una mentira importante, muy grande, de haberle dicho a la gente, bueno, se puede vivir de esta forma eternamente. ¿Cuándo llega la tierra prometida? ¿Cuándo sale el sol? Probablemente hay algunos síntomas de esa situación que se va a dar mucho más en el año que viene, pero que empieza a darse a partir de julio-agosto de este año. Julio-agosto, queda poco. Queda poco.
A ver, bueno, está claro que no es una expresión aislada de alguien, sino que es el pensamiento profundo de quienes gobiernan. Basta de la fantasía de que todos pueden acceder a determinados bienes. ¿Qué es lo que yo dije antes? La movilidad social descendente. Es decir, hay un montón de gente que había accedido a determinada forma de vida, a determinado nivel, que tendría que, si este gobierno se consolida y tiene éxito, resignar. Esto no es una casualidad. El otro día leía yo un informe del banco BBV, hablando de España, y decía exactamente lo mismo. Decía, en España ha habido un proceso de redistribución negativa del ingreso, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y hay mayor cantidad de pobres. Es decir, así de clarito, dicho por el... Lo mismo. Exactamente. Ahora, ¿se podía sostener es modélico. ¿El modelo anterior se puede sostener? Sí, ¿Se podía sostener? Sí, seguro que sí. Pero porque estaba pensado... Ellos hablan de herencia permanentemente, que claro, no dejaron las cuentas rotas. yo creo que es exactamente al revés. Ellos hablan de la pesada herencia y yo creo que si todavía no tenemos una reacción más fuerte, justamente es por la bonanza recibida. Es decir, que más que pesada herencia, lo que recibieron es una situación de desahogo. Todavía hay mucha gente que viaja al exterior con pasaje que compró el año pasado, al dólar a 8.50, 9, y lo pagó en 18 cuotas sin intereses y cosas por el estilo. Ahora, Carlos, a mí como consumidor me gustaba pagar la luz 100 pesos o el gas 200. Ahora, ¿se podía sostener eso? No, yo creo que había que hacer una diferenciación. Creo que es necesario, no una tarifa social como la que plantea este gobierno, que no sé quién va a poder acceder a ella, van a ser muy poquitos, y que efectivamente había que, yo diría, transparentar ciertos consumos. Yo me acuerdo que, no ahora, en el gobierno anterior, cuando a mí me preguntaban, yo decía, mira, yo vivo en un edificio donde hay una pileta de natación y el consorcio decidió climatizarla. Entonces, de septiembre a marzo vos tenés agua caliente para bañarte en la pileta. Digo, ese es un gusto que no se puede dar acá a cargo del conjunto de la sociedad. Lo tiene que pagar el consorcio, a tarifa real, no tiene sentido. Entonces, hay que encontrar un mecanismo que debería ser una combinación del barrio, de la cantidad de metros, del nivel de ingresos, etcétera, etcétera, con el que se fije la tarifa. Porque no es un lujo. El agua, la luz y el gas son lo que se llama servicios públicos esenciales. No se puede vivir sin eso. Vos podés vivir sin auto, pero no podés vivir sin gas o sin luz. Por lo tanto, el precio de eso no puede ser lo que vale. La filosofía del actual gobierno es, con esto que hicimos ahora recién estamos en la mitad de lo que habría que pagar. Así que, a pesar de que Frigerio dijo no haber más aumento de acá a fin de año, que por ahí lo sostengan, está anunciando que el año que viene va a haber un nuevo ajuste de tarifa, porque según ellos, con esto que han hecho ahora, solo cubren el 50% del costo. Así que falta otro tanto. Exacto. Falta otro tanto. ¿Usted no ve que estamos viviendo en un Boca River permanente? Porque, por ejemplo, a ver, cuando habla de la ley de blanqueo, ustedes dicen, ¿cómo? Ahora sirve la ley de blanqueo. Antes sí servía, ahora no sirve. Y para aquellos que decían que era un horror la ley de blanqueo antes, ahora dicen que es una barbaridad, es espectacular. Sí, si lo querés llamar un Boca River, yo lo acepto, porque efectivamente son dos visiones distintas del país, del mundo. A mí cuando me dicen estamos reinsertándonos en el mundo, tiemblo, porque es un mundo que está en crisis, es un mundo que nos transfiere crisis, es un mundo... Fíjate, ayer... el ministro de Hacienda fue a España a pedir perdón, textual, por haber expropiado YPF. Y dijo que ese era un gran error y está llamando nuevamente a los inversores españoles a que vengan a la Argentina, tierra de oportunidades. La película ya la vivimos. ¿Usted qué hubiera dicho? ¿De qué? A los empresarios españoles. Primero, yo no sé si hubiera ido a decirles algo, porque tendría que pensar por qué tengo que ir a decirles algo. A los empresarios españoles parece que muy bien no le va en España. Vos sabés que, por ejemplo, los dos grandes bancos españoles que operan en la Argentina, el BBV y el Santander, obtienen sus rentabilidades principales en América Latina y no en España. En el negocio que tienen en la región. Hacen negocio acá. Así y no es, allá. Y no allá.
Ajá. ¿Por qué? Porque allá están más en crisis aún que acá, tienen un quebranto monumental de la política de las hipotecas y que están llenos de departamentos que no tienen a quién vendérselos, que se los sacaron a la gente, que se metió en crédito que no podía pagar, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé qué le podría pedir a los inversores españoles, que vengan otra vez a privatizar el sistema previsional, que vengan otra vez a quedarse con aerolínea, con YPF. Claro. La verdad que yo no quiero ese país, ya lo vivimos, ya sabemos cómo termina. Yo creo que la Argentina necesita inversiones externas para desarrollar grandes obras de infraestructura, pero esas inversiones no las hacen los empresarios privados. Los empresarios privados invierten en cosas de rápida rentabilidad. Lo que hace falta es el financiamiento que dan los organismos financieros internacionales, por ejemplo, que sea el Banco Mundial o el BID, que te dé crédito o los gobiernos, como los créditos de China, para hacer las represas. Ahora, ya que habla de modelo de país, Carlos, sí. Por ejemplo, Frigerio dice que nosotros, de seguir con el modelo anterior, íbamos rumbo a Venezuela. Escúchelo. Si no adoptábamos alguna de las políticas que adoptamos, muchas antipáticas, antagónicas con la demagogia y con el populismo, terminábamos como Venezuela, sin duda. Digamos, la Argentina iba siempre atrás de Venezuela. Y miren cómo está Venezuela por no haber logrado el cambio a tiempo. ¿Es cierto eso? Argentina fue socia de Venezuela y de Brasil, encabezando un proceso fantástico que tuvo el punto de partida en Mar del Plata en el no al ALCA. Argentina con Venezuela desarrolló relaciones comerciales privilegiadas que favorecieron muchísimo a la industria argentina, porque naturalmente entre Venezuela y Argentina hay una gran complementariedad, cosa que no se da con todos los países. Venezuela produce energía y nosotros tenemos déficit de energía, y nosotros producimos alimentos, tenemos un desarrollo industrial medio que Venezuela no tiene. Por ejemplo, Argentina le vendió a Venezuela tractores, cosechadoras, montones de... Y fuimos beneficiados por eso. Y desde luego, enormemente beneficiados por eso. Es decir, que nosotros tuvimos un comercio altamente positivo con Venezuela, que ahora la crisis de Venezuela repercute y lo estamos sintiendo porque no se puede sostener. Y efectivamente Venezuela tiene problemas, entre otras cosas porque el petróleo, que en algún momento estuvo a 120 o 130 dólares, llegó a estar a 30. Llegó a estar a 30. De un país que es casi un emirato caribeño, es decir, que es un país monoproductor que no logró un desarrollo diversificado, etcétera, etcétera. Pero se está desintegrando ahora, ¿eh? Lógico, pero el proyecto regional de la concepción de la patria grande sudamericana, integrando las economías, es el verdadero camino que tenemos nuestros países, porque vos tenés que confrontar con Europa convertida en la Unión Europea, en un gran país con estados, pero con leyes en común, con todo. Con el otro gigante que es Estados Unidos, que es otra confederación de estados. Y con China, que en sí mismo es tan grande como Europa con Estados Unidos. Es muy difícil imaginarse que Uruguay solo pueda lograr condiciones beneficiosas para su comercio internacional si no lo hace en el marco de una gran alianza regional. Nosotros necesitamos estratégicamente constituir los Estados Unidos de Sudamérica, así como están los Estados Unidos de Norteamérica, para tener una potencialidad que nos permita sentarnos de igual a igual en las mesas donde se discuten los grandes temas. Dentro de algunos días, una semana y pico, ya son 6 meses de gobierno de Macri. ¿Hay más pobres o menos pobres en la Argentina? Indudablemente hay más pobres, a ojo. Si hay desempleados, gente que perdió el empleo, hay más pobres. Si hubo una devaluación del 50% y aumentaron todas las cosas y los salarios no aumentaron en la misma proporción, todo el mundo se empobreció. Aquí te digo una cosa, Gustavo, las devaluaciones siempre tienen un objetivo que es cambiar el precio relativo de las cosas. Si todo aumenta igual, hay que devaluar de vuelta, porque estás como antes de la devaluación. Claro, claro, sí, sí. Para que vos tengas una devaluación que cumple el objetivo buscado, hay precios que se tienen que atrasar. Y siempre hay uno que es el que se atrasa, el precio del trabajo. ¿Por qué? Porque como nos dijo el ministro de Trabajo el otro día cuando vino por la ley antidespido a explicarla, a defender su visión en el Congreso, dijo: Argentina tiene que volver a ser competitiva porque no es competitiva por los altos costos laborales. Hablando de ministro, ¿qué ministro le gusta de Macri? Ninguno. Ninguno.
pero estamos otra vez en lo mismo. A ver, yo tengo... Barañao tampoco, que era de ustedes. Yo tengo buena relación con muchos. Yo soy una persona que tengo relaciones cordiales con mucha gente y puedo diferir ideológicamente y eso no me impide que conversemos, que nos saludemos bien, que podamos intercambiar visiones civilizadamente, aunque no las compartamos. Yo charlo habitualmente con el presidente del Banco Central, con el que pensamos muy diferente, pero conversamos. Él me llama a veces para preguntarme alguna cosa, como la veo, yo le doy mis opiniones. Creo que todo eso fluye naturalmente. Tengo una buena relación personal, por ejemplo, con Brujaile, que viene además futbolero, hincha de Boca. Nos encontramos en la cancha. Se encuentran en la cancha. Entonces, yo relaciones personales amigables tengo con unos cuantos miembros de ese gobierno, pero vos me preguntás quién me gusta, te digo ninguno porque no coincido con las políticas, es un tema ideológico. Cuando está en su casa y ve el caso Lázaro Báez, que ha tenido mucha difusión y se ve permanentemente porque siguen apareciendo propiedades, ¿qué opinión tiene? Que si Lázaro Báez cometió ilícito tiene que ir preso, como todos los que cometen ilícitos. Yo lo único que digo siempre es que a mí me gustaría que la justicia sea pareja, que todos los evasores vayan presos, que todos los que lavan dinero vayan presos, que todos los que fugan plata de la Argentina vayan presos. Porque hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Entonces, los 2 millones eso de la Rosadita, que son un escándalo, que te lo ponen hasta en la sopa y que además es horrible verlo, y son una gota de agua de las miles de Rosaditas que hay en este país donde se hacen cosas similares, donde honorables personajes, empresarios, etcétera, etcétera, hacen exactamente lo mismo y se han llevado de este país, sin pagar los impuestos, 400.000 millones de dólares. Hay más, pero no se ven. No, muchísimos más. Hay más, pero no se ven. Muchísimos más. ¿Por Cristina sí ponen las manos en el fuego? Yo creo que Cristina es una líder política y que no tiene nada que ver con todo esto. Estoy convencido de que es así. No tengo duda. Hay un tema que es inevitable, que es el acercamiento de las relaciones personales, que terminan marcando, pero bueno, probablemente, si vos me preguntás Lázaro Báez y Cristina, yo te diría, no sé si es mejor o peor que Caputo y Macri. Es decir, una relación... Y hay vínculos que vienen, sobre todo la relación de Báez venía de la época de Néstor, creo, que eran medio amigotes. No creo que haya tenido demasiada relación con Cristina. A ver, trazar un paralelo entre Macri y Cristina no está mal, los dos presidentes. Ahora, entre Lázaro Báez y Caputo es fuerte, ¿eh? Sí, pero ¿por qué? Porque uno está tratado de una manera y otro de otra. ¿Dicen que más o menos parecido? Creo que sí. A ver, creo que Caputo tuvo más obra pública que Báez estos años, mucho más obra pública que Báez. Pero es como todo, a ver, el presidente acaba de anunciar, y hoy se dice con bombos y platillos, que va a repatriar los 18 millones de pesos que tenía en Bahamas. ¿Lo ponemos el informe? Porque él casi que conduce el programa, Carlos, hoy. De lo que habla, mirá, tenemos el informe para usted. El gobierno marcó la agenda de la semana con 2 proyectos que provocaron discusiones. Por un lado, el blanqueo de capitales generó elogios de quienes en el gobierno anterior lo criticaron y críticas de quienes antes lo elogiaban. El plan para pagar sentencias jubilatorias tiene como foco de conflicto la posible venta de acciones de ANSES a empresas. Al mismo tiempo, la revelación de que el presidente tiene 18 millones de pesos en Bahamas causó revuelo, porque el gobierno había sostenido lo contrario meses atrás. El presidente no tiene ni cuentas, ni activos no declarados ni en Panamá ni en otro lugar, digamos, él tiene declaraciones juradas. Si bien rápidamente se anunció que Macri traerá esos fondos al país, los temas de la actualidad nacional siguen provocando polémicas. Bueno, muchos temas, una reflexión de esto. Bueno, el problema no es que los va a traer de vuelta, el problema es que los tenía, pero ni siquiera es que los tenía, es que mintió, porque 2 meses atrás dijo que no tenía, y un presidente que miente es una cosa grave. Vos sabés que
a Clinton, el juicio político se lo hicieron por mentir, no por el tema Lewinsky en sí mismo, sino por haber negado, haber mentido sobre lo que había sucedido. Es muy grave que se compruebe que un presidente dice una mentira, que miente. Qué fuerte ver esto, este tape, con estas imágenes y estas declaraciones. Claro, pero bueno, es así. De cualquier manera... La trae a Argentina igual, dijo ahora. ¿Cómo? La plata la trae a Argentina. Sí, bueno, pero eso... ¿qué no le queda otra? Claro, ¿qué importancia tiene? Es un gesto menor. Uno tendría que decirle, ¿y por qué se la llevó? Porque acá viene otra cuestión. Macri, cuando anuncia el blanqueo, dice, porque los que se la llevaron porque no creían en el Estado. Tratando de decir que ahora que hay un Estado creíble, la tienen que traer de vuelta. Y a continuación, casi sin darse cuenta, dice, la ONU, la OCDE, el Banco Mundial están preocupadísimos por este problema de la fuga de capitales. Entonces, no es un problema de la confianza en el Estado, es evasión, es lavado, es un problema cierto, mundial, global. Vos sabés que en los paraísos fiscales hay una cantidad de plata que permitiría que el mundo entero viva bien. Vos sabés que los Estados Unidos tienen un gravísimo problema de que las multinacionales abren empresas fantasmas en los paraísos fiscales y facturan desde allí para no pagar los impuestos en Estados Unidos. Vos sabés que, por ejemplo, uno de los caballitos de batalla de Donald Trump, que más allá de lo que yo opino de Donald Trump, toma un hecho gravísimo que irrita a muchísimos ciudadanos norteamericanos, que son que las empresas norteamericanas se van a México y en función del Tratado de Libre Comercio norteamericano-mexicano, producen en México y llevan de vuelta la mercancía a Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque la mano de obra mexicana es una séptima parte de la mano de obra de Estados Unidos. Entonces deja sin laburo a los trabajadores estadounidenses y da trabajo barato, competitivo a los trabajadores mexicanos y trae de vuelta y se la vende a los ciudadanos norteamericanos. ¿Usted recuerda por cuántos votos le ganó en Boca, Macri? 1000. O sea, por esos 1000 votos hoy es presidente. Sí. Porque si usted ganaba... Estoy seguro. ¿Está seguro? Seguro, claro. Estoy tan seguro, Gustavo, porque además él lo dijo la verdadera historia en un minuto. Sí. Macri empezó sentado así como estamos vos y yo, hablando conmigo en mi despacho en el banco, pidiéndome que yo lo convenza Alegre, que le deje el lugar para ser presidente, porque él tenía que popularizarse, dado que su imagen de empresario era muy dura. Sí. Yo le saqué carpiendo y lo invitó a cenar a Antonio Alegre y le pidió el lugar. Cuando también Alegre le dijo que no, fuimos a elecciones. Así que no tengo duda que el objetivo desde siempre fue utilizar a Boca como un trampolín para popularizar y ablandar su imagen. Le salió bien porque le apareció lo que ahora tendría que aparecerle también, el Carlos Bianchi, que lo salvó. Porque vos que... Me acuerdo, sí, toda la campaña de Boca. Primer técnico, Bilardo muy mal. Segundo, Beira le fue más o menos. Era campeón River, además. Y ahí empieza a tener un problema incluso interno, se le produce la primer fractura, se le va Digón, se le van una cantidad de dirigentes que habían conformado la alianza original con la que ganaron. Y se le empiezan a cuestionar algunas cosas como el Era Fondo Digón, Común. Conde, Cirilo. Claro, se le empieza a cuestionar el Fondo Común de Inversión, una serie de cuestiones, y trae a Bianchi. ¿Sabes por qué lo trae a Bianchi? ¿Por qué? Te lo cuento. A ver. Trae a Bianchi. Vos te vas a acordar. Sí. Él fue a buscar a Pasarela. Claro. Fue a las lomas de San Isidro, era el candidato Pasarela, a la casa de Pasarela, a ofrecerle la dirección técnica de Boca. Y quería Pasarela. No sé si quería Pasarela. Pero alguien lo llamó a Macri y le dijo: pibe, vos querés resolver los líos que tenés, lleva al pelado. Ese alguien se llamaba Julio Humberto Grondona, que no lo hizo de generoso. En ese momento había una gran campaña para meter a Bianchi en la selección y Grondona no lo quería. Y en una de esas jugadas de gran habilidad que tenía Julio Grondona, lo convenció a Macri de que... Y la verdad que acertó. Y Bianchi sacó campeón. Le sacó un montón de veces campeón y le fue fenómeno. Y ahí
ahí es donde viene el gran momento de Macri en Boca. Bueno, buena historia, lindo buena repaso. historia. Auspicio y seguimos. Y seguimos jugando con el quién es quién. Usted me levanta una tablita allí y va a aparecer alguien de la política, de la farándula, del deporte. A ver, a que usted quiera. Uf. Néstor Kirchner. ¿Quién fue Néstor Kirchner? Bueno, Néstor Kirchner fue un líder que surge solo porque había una crisis de la característica que había en la Argentina, casi una crisis terminal, que como él dice, había puesto a la Argentina en el infierno. Hoy estaba leyendo un libro de Jorge Rivas, porque me ha invitado a que lo acompañe en una presentación que va a hacer del libro, y en una de las notas que tiene el libro, Rivas le dice a un amigo: che, si este tipo hace la mitad de lo que dice que va a hacer, es un fenómeno. Entonces creo que Néstor Kirchner, hay un antes y un después de Néstor Kirchner en la Argentina. Antes y después de Néstor Kirchner. Sí. Y vamos con el último. Cortito y nos vamos. En 10 segundos me lo define. A ver, elige la punta. Lilita Carrió. ¿Viste? Mirá cómo elijo. ¡Qué puntería! ¡Qué puntería! ¿Quién es Lilita Carrió? Un personaje también de la política argentina, alguien que cree que tiene el rol de fiscal de la patria, pero alguien que con gran solemnidad ha tenido posiciones absolutamente contradictorias. Por ejemplo, sus opiniones sobre Macri. Yo tengo en mi poder un proyecto de ley presentado hace algunos años donde Lilita Carrió y un grupo de diputados denuncian el lavado de dinero de Macri y el grupo de empresas de las que forma parte, y da datos muy concretos y demás. Ha dicho luego Macri es mi límite y hoy dice que Macri es un fenómeno. Así que tampoco es demasiado consecuente con sus posturas de defensora de la República. Carlos, un placer tenerlo en el programa. Gracias por la invitación. Nos vamos, ha pasado el programa número 70 de 4G. Los esperamos como siempre todos los miércoles aquí en Metro. Muchas gracias, buenas tardes, chau.